Hola, una vez más con ustedes, esta vez para empezar diciéndoles que hemos tenido la suerte de vivir muchísimos, pero muchísimos meses hasta el día de hoy, porque nosotros sí estamos seguros de haber realizado nuestros sueños, porque la posibilidad de hacer realidad un sueño es lo que hace la vida realmente interesante. Y estimo, repito, que mi vida ha sido muy interesante porque he podido realizar todos los sueños que he tenido a lo largo de mi cortísima vida. En fin, hoy tenemos con nosotros nuevamente a Andrés Hernández del Cerro. Ustedes ya lo han visto hablando con nosotros acerca de hipnosis regresiva. Ha tenido realmente en YouTube una acogida muy, pero muy multitudinaria, de lo que mucho nos alegramos, porque nosotros hacemos el programa para que llegue a ustedes y les deje algo positivo. Después estuvo también la semana pasada con nosotros, porque está trabajando en Dharma, en el centro Dharma, en Caravaca, y hoy viene a hablarnos acerca del sueño, pero viene a hablarnos acerca de lo que es la parálisis del sueño consciente. Muchos de ustedes, como Milton Trinidad, será la primera vez que escuchan hablar acerca de este problema, parálisis del sueño consciente. Hola. Muy buenas, Milton. Gracias por invitarme, hombre. No, al contrario, para mí realmente es un honor que vengas porque, te reitero, y tú lo sabes, has tenido mucho éxito las veces que has estado con nosotros. Entonces, lo primero que quiero, evidentemente, es que le expliques a la gente qué es esto de la parálisis del sueño consciente. La parálisis del sueño consciente, digamos que es el título que le ha puesto la medicina convencional a este proceso, que se puede entender desde diferentes puntos de vista. Se puede entender desde un punto de vista más racional, más mental, más científico, pero no más científico porque esté más estudiado, sino más científico porque lo consideramos que está dentro de los 5 sentidos, que no va más allá. Y luego está la otra parte, que a lo mejor esa aportación que yo vengo a dar sobre lo que puede ser la parálisis del sueño consciente. La parálisis del sueño consciente, para no meternos tampoco en demasiados tecnicismos, ya que la gente lo puede buscar, es simplemente que cuando yo me voy a acostar, puede ser en medio de la noche o puede ser en una siesta, el momento es cuando yo me voy a dormir, mi cuerpo queda paralizado. Queda paralizado y aparentemente yo puedo abrir los ojos y puedo ver lo que hay a mi alrededor. No puedo moverme, aparentemente no puedo gritar, no puedo respirar. Y digamos que es una situación de mucha tensión para la persona, porque no sabe qué le sucede y mucha gente incluso cree que ha muerto físicamente. La ciencia explica esto, la ciencia convencional, desde el punto de vista en el que nosotros cuando estamos durmiendo vamos alcanzando fases REM, diferentes fases REM. Entonces, al llegar en el punto en el de la fase REM, se llama el solapamiento de la fase REM, porque no llegamos a alcanzar concretamente la fase REM. Y despertamos, según ellos, antes de esa fase. Por lo tanto, como el cuerpo físico está en las funciones mínimas, abrimos los ojos, pero no podemos movernos. Esa concepción para mí la entiendo, pero no da solución a los problemas que las personas tienen. Es decir, porque las soluciones que la medicina convencional o estos tratamientos requieren es medicación. Es medicación y no dar el porqué de por qué esto puede pasar, no dar un entendimiento de ello. Y yo considero que es algo mucho más grande que eso, porque considera la ciencia que la persona abre los ojos y ve su alrededor, pero lo que no es consciente es que no abre sus ojos, sino se abren sus ojos del alma, por decirlo así, los ojos de ese cuerpo energético que tenemos, que se desprende del cuerpo físico para recargarse continuamente cuando entramos en ese estado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la parálisis del sueño consciente es el preámbulo a una salida del cuerpo físico,
es decir, a una salida de nuestro cuerpo energético. ¿Qué sucede? Eso lo hacemos todas las noches, lo hacemos cada vez que vamos a dormir. La diferencia es hacerlo consciente o no. En el momento en el que lo hacemos consciente, podemos acceder a una realidad multidimensional muy grande y muy poderosa, porque estamos observando que no somos solo materia, sino somos mucho más que eso. La materia la respetamos y la amamos por lo que nos permite vivir aquí, pero es muy importante conocer y saber el por qué esto puede pasar. Entonces, desde mi punto de vista, la parálisis del sueño consciente es para muchas personas un problema muy grave y un sufrimiento, como te decía antes, muy grande, el tener que acostarse continuamente pensando que van a entrar en esos estados y van a tener experiencias bastante negativas. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en ese estado, cuanto más miedo tenemos, más nos bloqueamos. Por lo tanto, más tiempo vamos a estar en ese estado. En el momento en el que nosotros nos tranquilizamos y aprendemos a cómo podemos acceder de una manera correcta a esas experiencias, con una vibración alta, con un trabajo interno, entonces las experiencias son maravillosas. Y lo digo por experiencia propia. Andrés, alguien que, no sé cómo decirlo, pero que exagere, digamos, en su esoterismo, podría llegar a pensar que son de pronto ataques del más allá, o que es un fenómeno realmente paranormal. Entonces, evidentemente, la pregunta es esa, si esto es un ataque que se puede llegar a decir que es paranormal. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo energético es una capacidad extrasensorial que nosotros tenemos. Extrasensorial es porque va más allá de los sentidos físicos. Entonces, como te decía, nosotros, ese cuerpo energético es de alguna manera el vehículo por el que nosotros nos podemos expresar y movernos en diferentes cuerpos físicos, o sea, de alguna manera encarnar en diferentes cuerpos físicos. Por lo tanto, como decía, al final todos son proyecciones de uno mismo. Es decir, si yo entro en ese estado de parálisis y empiezo a sentir miedo, yo voy a atraer miedo porque somos seres electromagnéticos, es decir, lo que yo proyecto, lo que hay afuera es un reflejo de lo que hay dentro. Entonces, por eso, por mucho que se me sube el muerto y todas estas cosas que se conocen, ahí por tus tierras se llama así, que se sube el muerto, o que el ánima, o como sea. En el fondo, para mí, esas son unas proyecciones internas de uno mismo. Entonces, en el momento en el que uno deja de tener miedo y accede a esos planos conscientemente, con una vibración, con una frecuencia alta, haciendo un trabajo determinado, digamos que esos demonios o esos seres tan negativos se convierten en todo lo contrario, se convierten en ángeles o se convierten en otro tipo de seres totalmente diferentes. Al final, el mundo de los sueños es un mundo en el que estamos reflejados nosotros totalmente. Y también hay que distinguir las diferentes fases de los sueños, porque está un sueño normal en el que se pueden mezclar realidades que nosotros tenemos en el día a día, realidades, miedos, complejos, muchas cosas que tenemos día a día. Luego están los sueños lúcidos, que son sueños en los que estamos en el sueño y decimos, es que esto es muy real, es un sueño, pero es muy real. Y luego están las experiencias fuera del cuerpo, que digamos que ya es acceder con ese cuerpo energético de una manera más consciente a esos planos. Por lo tanto, por lo que me dices, esotéricamente hablando, sí se podría considerar que es algo paranormal, pero lo que debemos de considerar es que es una capacidad innata del ser humano. Y cuando sepamos desarrollar esa capacidad, perfectamente seremos libres. Podemos decir, Andrés, si me equivoco vos me corregís, que esto es una enfermedad y además, si lo fuera, ¿qué tratamientos existen para que esto, digamos, desaparezca? El tratamiento convencional que existe, yo no conozco concretamente la medicación porque tampoco me he interesado por ello, pero sí que he conocido personas que les han administrado antidepresivos. No han solucionado nada. No han solucionado nada porque no se está dando la explicación del por qué es eso. Yo he conocido personas y tengo personas que simplemente con explicarles lo que esto es, sus experiencias cambian. Porque al final no solo es la salida del cuerpo es un don, pero tenemos muchos más dones. Entonces la gente por miedo, por rechazo de la sociedad, no cuenta estas cosas.
y se las queda internamente. Y todo eso se mezcla, pues luego se mezclan con drogas, se mezclan con la medicación, se mezcla con el ensimismamiento, el encerrarme en uno mismo, el volverme ermitaño y no querer enseñarle a nadie lo que yo soy. Entonces, cuando desarrollamos esos dones, que todos tenemos, la telepatía, la telequinesis, miles, la clariaudiencia, la clarividencia, todo eso está, porque hay personas que siempre lo han visto y siempre lo han seguido viendo. Lo que pasa es que nosotros mismos nos hemos cerrado a eso. Entonces, cuando le damos apertura a esa multidimensionalidad que tenemos, porque nosotros somos seres multidimensionales, porque eso lo demuestra la física cuántica, que había hablado aquí con maravilla. La física cuántica está demostrando que no solo estamos viviendo en un cuerpo físico actualmente, sino que hay diferentes realidades paralelas en las que estamos conviviendo, y diferentes cuerpos, y diferentes existencias, y diferentes dimensiones. Entonces, cerrarse, al final lo que se intenta es hacer una explicación tan compleja para estructurarlo mentalmente que no nos ayuda en nada. Y yo no lucho contra nada, porque considero que cualquier profesional de la salud, ya sea un médico, un enfermero, un terapeuta, el fundamento principal por el que se tiene que mover es por la salud de las personas que vienen hacia él. Entonces ese es el fundamento que a mí me mueve, no luchar contra nadie, ni tener intereses como otros, que le interesa que la gente esté enferma y todos los meses vaya a comprar su cajita de pastillas para que sigan cotizando. No les interesa que nos muramos, les interesa de alguna manera que sigamos enfermos. A esa industria, ojo, yo no estoy hablando de médicos, yo sé que hay muchos médicos que hacen su trabajo y lo hacen muy honradamente, pero a lo mejor se están confundiendo porque así les han enseñado. Y hay muchos médicos que están despertando, y muchos profesionales de la salud que hoy en día están despertando y están creando asociaciones muy poderosas, y cada día más. Ahora, yo soy uno de los televidentes que te está viendo y escuchando. Entonces, me pregunto, en primer lugar, ¿cuáles son los síntomas que yo tengo, digamos, que tener para consultar a quien sea, a ti, a un médico, a quien sea? Y también si hay causas, aparte de los síntomas, si hay causas que producen esta, entre comillas, enfermedad. Vamos a ver, desde el punto de vista de lo que puede suceder en estas experiencias, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos teniendo una experiencia fuera del cuerpo? Evidentemente, la catalepsia, que es la parálisis del sueño, el quedarnos bloqueados y no poder movernos, esa es una de ellas, por supuesto. Pero la fase de seguir avanzando en ese proceso puede ser una vibración muy alta, que es el terremoto vulgarmente, ¿no?, que nosotros le llamamos, que es que el cuerpo no es el cuerpo, sino es el ser interno lo que se mueve. Nosotros parece que lo que se mueve es el cuerpo, pero no es el cuerpo, empieza a vibrar. ¿Y por qué empieza a vibrar tan alto? Porque los átomos, nuestra propia frecuencia está subiendo para que el cuerpo se pueda desprender, el cuerpo energético se pueda desprender, siempre con una unión. La unión nunca se pierde y siempre han intentado meter miedo con eso. Pero el cuerpo se desprende. Luego también hay podemos encontrar el pitido en los oídos, unos pitidos muy fuertes y muy profundos en los oídos, o empezar a entrar en ese estado, porque hay que aclarar que este estado es un estado de duerme-vela. Es un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, que es el que estamos actualmente, que es como, por ejemplo, el que hacemos en las terapias. Es decir, una relajación totalmente del cuerpo físico y poder proyectarnos nuestra conciencia hacia otra realidad. Por ejemplo, en mi caso y en muchos, hemos visto que al tener esas experiencias, podemos, por la parte baja de los ojos, al estar los ojos cerrados, podemos ver parte de nuestro cuerpo y a la vez estar proyectado en otro lugar con ese cuerpo energético. Es decir, eso ya nos está demostrando, y es lo mínimo, que somos seres multidimensionales. Y la segunda pregunta que me había hecho, ¿cuál era? Acerca de Las causas y los síntomas que se sienten o que aparecen. Síntomas, realmente, como digo, claro, es que si nosotros concebimos desde el punto de vista de esto, que es una enfermedad, estamos totalmente equivocados con esto, porque es un don del ser humano, y todos los seres humanos lo tenemos y lo podemos desarrollar. La cuestión es cómo hacerlo, porque claro, nosotros nos fundamentamos en la ignorancia y en el desconocimiento de este trabajo. Entonces hay gente que accede, a lo mejor de manera involuntaria, a estos planos de conciencia y tiene experiencias negativas. ¿Pero por qué tiene experiencias negativas? Como ya te he explicado, porque la frecuencia, la vibración de esa persona no es la correcta.
no que no sea la correcta, sino que es demasiado densa o demasiado baja. Entonces, nosotros al acceder a ese plano, digamos, vamos a poner que son como capas de una cebolla. Entonces, si nosotros tenemos cierta vibración, vamos a acceder a ese plano. Por lo tanto, si estamos en una vibración muy baja y hemos podido acceder a ese plano, vamos a acceder a donde estén esas situaciones con esa energía y esa frecuencia concreta. Entonces, en el momento en el que nosotros aprendamos a subir nuestra vibración y a acceder de manera correcta a esas experiencias, no hay problema ninguno, ni miedo ninguno. Además, el miedo hay que superarlo, porque en el momento en el que uno lo supera, todo le cambia, la experiencia cambia totalmente. Porque a mí concretamente, y a muchas personas nos ha pasado de quedarnos bloqueados con esa parálisis y al final decir, no, voy a ser valiente y voy a intentar experimentar, y luego la experiencia es maravillosa. O sea, de una cosa terrorífica pasa a una cosa maravillosa. Entonces, simplemente conocer lo que es. Ahora, Andrés, hay un parámetro, hay, no sé cómo decírtelo, en estos episodios, un tiempo determinado, o sea que puede durar 5 minutos, puede durar media hora. ¿Cuánto tiempo puede durar un episodio de este tipo? Y aparte, preguntarte cuántos tipos, si es que hay varios tipos de esta enfermedad. A ver, el acceso normalmente cuando uno desconoce o no recuerda bien este cuerpo o cómo salir es involuntario. Entonces las experiencias son según a como nosotros estemos vibrando. Por ejemplo, si nosotros salimos del cuerpo, que es lo que nos ha pasado y le pasa a mucha gente, y tenemos mucho miedo, automáticamente volvemos al cuerpo. Porque la experiencia, nosotros mismos no nos dejamos vivir esa experiencia. Es decir, la experiencia dura lo que la persona pueda realizar en ese momento. Es decir, la experiencia puede ser muy corta, porque tenemos una inexperiencia, o la experiencia puede ser muy larga. También tenemos que entender que el espacio y el tiempo en esas dimensiones son diferentes. Entonces a lo mejor tú estás ahí 5 minutos en concepción de tiempo material, pero llevas 1 hora durmiendo, que es lo que le pasa a lo mejor a las personas, a lo mejor no, seguro, a las personas en las terapias que salen diciendo que llevan media hora en la terapia y llevamos 2 horas y media, porque al entrar en esos estados de alterados de la conciencia, esta dimensionalidad, este espacio encuadrado en el aquí y el ahora, esto empieza aquí y acaba aquí, eso se pierde. Por lo tanto, 5 minutos pueden ser 3 horas. Entonces, el acceder a estas experiencias de esa manera simplemente se busca con la experiencia, practicando y con la experiencia, y sabiendo cómo hacerlo, porque tenemos que decir que estos planos también son muy susceptibles de manipulación. Y nosotros, como somos niños que estamos entrando en un nuevo mundo en el que no recordamos, no es que no lo conozcamos, sino que no recordamos, somos susceptibles a ser engañados. Entonces hay que saber también cómo podemos no ser engañados y cómo podemos tener experiencias siempre seguras. No hay que tenerle miedo a esto, porque nosotros siempre estamos acompañados, pero las cosas hay que saber hacerlas bien. Todo hay que saber hacerlo bien, hay que informarse de las cosas y confiar en los dones de cada uno. Y simplemente con eso yo considero que se puede tener una experiencia maravillosa. Ahora, ¿cuándo sé o cuándo me doy cuenta que tengo que ir, por ejemplo, al Centro Dharma a consultar contigo, o tengo que ir a la Clínica Bernal, que tienen también un médico que ha estado aquí con nosotros, que está especializado en la medicina del sueño? Entonces, ¿cuándo yo me doy cuenta realmente que necesito ayuda? Pues te das cuenta sencillamente cuando esas experiencias lo único que son experiencias negativas para ti. Es decir, cuando no sabes lo que estás haciendo, cuando simplemente sientes miedo y cuando las cosas no funcionan como uno debe, debe de indagar en lo que es, indagar en su ser interior, porque al final el conocimiento está dentro de todos nosotros. Es decir, nosotros nos basamos todo por patrones externos. Todo lo que hacemos, todo lo que realizamos en nuestra vida es una influencia exterior. Es decir, por ejemplo, en la televisión. La televisión continuamente nos está diciendo cómo comer, cómo vestir, cómo sentirnos, cómo criar a nuestros hijos, cómo sanarnos. Entonces estamos haciéndolo todo. Hemos perdido esa sabiduría ancestral que tenían las civilizaciones antiguas, las civilizaciones indígenas,
los poblados, las culturas, que era la de saber cómo somos y por lo tanto la enfermedad no llega a nosotros. Es decir, el autoconocimiento para mí es la sanación. Quizás, como tú dices, necesitamos a un doctor, como el doctor Bernal, o un terapeuta como yo, para que nos guíen en ese proceso. Pero yo lo que quiero de las personas cuando vienen a hacer los cursos, las terapias, es que cojan las riendas de su propia vida y de alguna manera no necesiten ni dependan de nadie, porque al final siempre estamos dependiendo de los demás. Y hay muchas personas que dependen de los médicos y están continuamente yendo al médico o continuamente yendo a los terapeutas y haciendo terapia y terapia y curso y terapia y nunca encuentran la solución. ¿Por qué no encuentran la solución? Porque no la afrontan. No afrontan esa parte oscura, ¿no? La noche oscura, como decía San Juan de la Cruz. Ya que hablas de soluciones, ¿cuáles serían entonces las soluciones alternativas para esta parálisis del sueño consciente? La primera solución, como te digo, es conocer qué me pasa. Conocer que nosotros tenemos un cuerpo energético que se desprende siempre con una conexión en medio de la noche y que eso no lo vamos a perder. Eso es lo primero. Luego, por supuesto, la práctica de muchos ejercicios, pero ya no solo ejercicios, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos ejercicios en internet, por ejemplo, buscas ejercicios para salir del cuerpo, ¿no? Y hay muchos ejercicios, muchas técnicas. Pero en el fondo lo que nosotros hemos ido descubriendo, y yo llevo ya 6 años estudiando este tema de la parálisis del sueño y de los viajes astrales, o las experiencias fuera del cuerpo, o como le queramos llamar, es que nosotros podemos acceder a esas experiencias sencillamente subiendo nuestra vibración. ¿Y cómo subimos nuestra vibración? La vibración es tan fácil de subirla como estando alegres, estando felices, sentirnos realizados, no depender de los demás, que no nos perjudique lo que los demás nos dicen, que no tengamos odio y rencor dentro de nosotros. Todas esas cosas, que eso es un trabajo interior, porque se considera desde el punto de vista espiritual que el trabajo interior es simplemente sentarse en posición de loto y estar meditando. Y por supuesto para mí la meditación es algo maravilloso, pero hay mucha gente que lleva años y años y años meditando y siguen enfermos. ¿Y por qué siguen enfermos? Porque al final usamos la meditación como podemos usar cualquier adicción o cualquier droga. Es decir, cuando yo tengo un problema, me evado de ese problema. Por lo tanto, me voy a mi mundo onírico y cuando se me pasa, vuelvo aquí. Por lo tanto, no estás afrontando. Ese plano está para nosotros trabajar allí y traer aquí la información, y traer aquí las experiencias, y ponerlas en práctica, densificarlas, materializarlas, no para estar volados, que creo que es lo que le pasa a muchísima gente, y yo me he podido incluir en eso. Pero me he dado cuenta que uno debe de estar bien enraizado en la Tierra, bien conectado a la Tierra, saber que somos seres humanos, que vivimos en el planeta Tierra y que por supuesto tenemos una multidimensionalidad, pero siempre desde la Tierra al cielo, no desde el cielo a la Tierra, porque desde el cielo ya venimos. Y si nosotros quisiésemos simplemente estar en esos estados de nirvana, por decirlo así, nos quedaríamos allí y no decidiríamos encarnar aquí y vivir un proceso material aquí. Por lo tanto, si lo dejamos todo allí, nosotros siempre tenemos ideas nuevas, siempre tenemos proyectos nuevos. Claro, y eso está en esos planos energéticos, las ideas, todo eso en el inconsciente colectivo se queda grabado. Pero hay que densificarlo, hay que ir bajando esa idea, esa energía hasta que se materialice. Por lo tanto, hay que saber trabajar desde ese punto de vista con la Madre Tierra, que considero que es el trabajo principal que la humanidad tiene que hacer hoy en día. Para terminar con esta primera parte, entonces, yo te diría que lamentablemente muchísima gente, yo diría que casi todo el mundo, cuando se tiene que enfrentar a un problema, sea cual sea el tipo de problema, no sabe cómo actuar. O sea que no sabe ni siquiera a quién recurrir para que le resuelva ese problema. Te reitero, en absolutamente todos los planos. Sí. Pero como estamos hablando de la parálisis del sueño consciente, la persona que se da cuenta que le está pasando esto, entonces, ¿qué le sugerís? ¿Cómo debe actuar?
Pues cuando la persona, por ejemplo, está en ese estado de parálisis en el que no puede moverse e intenta gritar y no parece que no puede respirar, claro, ¿por qué no puedes gritar? ¿Por qué no puedes respirar? ¿Por qué no puedes ver con los ojos físicos? Porque estás en otro plano diferente en el que ya no sirve de esa manera la materia, nos movemos con el pensamiento. Entonces nosotros intentamos realizar acciones físicamente, es decir, intento moverme andando, intento hablar, y no nos damos cuenta que en esos planos se usa la telepatía, nos movemos generando un pensamiento. Es decir, si una persona, para no ir mucho, se queda en ese estado de parálisis, lo que tiene que hacer es relajarse, respirar y sentir o pensar en ir hacia algún lugar o moverse, pero pensarlo, no intentar desplazarse, porque siempre hacemos la inercia, y me ha pasado muchas veces, de intentar movernos y no hay manera. Al final, claro, ya por inercia propia de agobio, y al final uno sale, pero ¿para qué pasar esos malos momentos? Yo, si luego hay tiempo, me gustaría contar una experiencia concretamente de eso, de cómo yo tuve una parálisis y luego la experiencia fue maravillosa, porque yo superé esa barrera de miedo y eso a mí me ayudó muchísimo. Cuéntala. Bueno, pues resulta ser que yo estaba en mi cama y estaba de lado, entonces yo no tenía en ese momento intención ninguna de tener esa experiencia, y me sucedió, de repente me quedé bloqueado y vi que no podía moverme. En ese momento yo sabía lo que era, pero no me apetecía tener una experiencia, no tenía ganas, y no podía despertarme, no había manera, lo intenté, lo forcé, grité todo lo que pude, hasta que en un momento me llegó la lucidez. Y dije, vamos a ver, Andrés, si tú sabes perfectamente qué es esto, ¿por qué no aprovechas este momento? En el momento en el que dije, ¿por qué no aprovechas en este momento? Yo estaba en la casa de mis padres de Torrevieja y aparecí en mi habitación en Murcia. Entonces, al aparecer en mi habitación en Murcia, pues me di unos paseillos por ahí, unos vuelos por mi zona, y de repente, digamos que como la imagen se plegó, y me mostraron, pues igual que como tienes tú aquí esta foto, me mostraron, era como una mujer, yo no la terminaba de ver, y esa mujer me mostraba como una pantalla en la que se veía el universo. Y de alguna manera me dieron la explicación de cómo funcionaba el universo, o cómo había funcionado. Y me lo funcionaron de una manera como si fuese un niño. Y de hecho es que nos ponen las cosas de metáforas como si fuésemos niños. Me explicaban que todos teníamos una moneda, y en esa moneda residía todo el conocimiento de cada uno. Entonces estaban como los de los carritos de la compra donde metes la moneda, y al meter esa moneda se interconectaba como una Matrix, como en Matrix, como una matriz holográfica, se interconectaba con todo, y lo que tú sabías yo lo sabía. Entonces me apareció como una serie de seres en un tipo de naves, o no sé bien lo que era porque tampoco son visiones claras, y me dijeron que esos seres habían cortado esa estructura por ciertas partes porque no les interesaba que todo eso se difundiese. Y el mensaje que me daban es que yo era, entre tantísimos otros, los encargados de reconectar esa matriz de nuevo. Entonces, muy bien. Vamos a hacer un pequeñísimo corte para dar algunos buenos consejos y seguimos adelante. Estupendo.